Trabajaba en un Wendy's. Los días eran rutinarios: voltear hamburguesas, servir bebidas, lidiar con clientes groseros de vez en cuando, gajes del oficio. No lo pensaba mucho hasta ese día. Era un martes por la tarde, tranquilo como siempre. El comedor tenía unas 4 o 5 mesas ocupadas y el olor a grasa y papas fritas estaba en el aire. Yo estaba en mi puesto rellenando los servilleteros cuando ella entró. Una señora de unos 30 y tantos, casi 40, con un abrigo beige que le quedaba muy grande. Tenía el pelo hecho un desastre y transmitía una energía como si llevara días funcionando a base de pura cafeína y rabia. Pidió un combo de hamburguesa doble con queso y pepinillos extra y se sentó en la esquina junto a la ventana. En ese momento no le di mucha importancia, solo era una cliente más. Pero viéndolo en retrospectiva había algo raro. La forma en que tocaba los dedos sobre la mesa, las miradas cortantes que lanzaba por todo el lugar, como si estuviera buscando una excusa para explotar. Y no tardó mucho en hacerlo. Unos 10 minutos después vi que me hacía señas. Tenía una cara de pocos amigos. Agarré una bandeja suponiendo que era un problema sencillo. Tal vez le faltaba salsa o algo así. ¿Qué es esto?, dijo señalando la hamburguesa. Esto no es lo que pedí. ¿Dónde están mis pepinillos extra? Le dije que podíamos arreglarlo y hasta me ofrecía prepararle otra. Parecía que ni me escuchaba. Su voz se hizo más fuerte y sus palabras más hirientes. Todos los clientes del lugar voltearon a verla. Esto es inaceptable. ¿Qué clase de mocosos inútiles tienen trabajando allá atrás? Yo me mantuve tranquilo tratando de calmarla. Es lo que nos enseñan en la capacitación: sonreír, pedir disculpas y solucionar. Pero mientras más lo intentaba, más se enojaba. Ya tenía la cara roja. Agarraba el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Era como si quisiera que yo le discutiera para ponerme a la altura de su furia. Cuando le dije que podíamos cambiarle la comida, pero tenía que irse, se quedó helada. Luego se echó para atrás, clavándome una mirada fría y penetrante. Lo tomé como una victoria. Pensé que se sentaría, esperaría su comida y todo esto pasaría. Pues me equivoqué. Giré la cabeza hacia el mostrador sintiendo una pequeña sensación de victoria. Lidiar con clientes así es parte del trabajo y creí que lo había hecho bien. Mientras me iba, escuché el sonido de una silla arrastrándose. Me tardé en darme cuenta que se había puesto de pie. Antes de que pudiera voltear, ya la tenía encima. Y algo me golpeó la nuca con fuerza. Me tropecé apenas logrando agarrarme del mostrador. La gente empezó a gritar. Las sillas rechinaban mientras los clientes se iban. El corazón me latía rápido mientras me volteaba para encararla. Tenía la cara retorcida en algo irreconocible. Furia pura guardada en cada una de sus facciones. Se abalanzó sobre mí y en esta ocasión intenté bloquearla, pero era rápida. Me arañaba los brazos con unas uñas tan afiladas que me rompieron la camisa y me rasguñaron. ¿Tú crees que puedes hablarme así? ¿Crees que puedes faltarme al respeto, mocoso? Quise empujarla y grité que alguien llamara a la policía. Mis compañeros se quedaron congelados, viendo en shock todo. Sus movimientos eran frenéticos, casi como los de un animal. Y luego me mordió. El dolor fue horrible. Me clavó los dientes en el antebrazo, rompiéndome la piel. Grité y por instinto quise zafarme, pero no me soltaba. Tenía la mandíbula apretada como una prensa. La vista se me nubló por las lágrimas, pero aún podía ver la mirada en sus ojos. Ya no quedaba nada de humanidad en ella, solo ira. Pude soltarme y la empujé. Se tambaleó, pero no se cayó. En lugar de eso, sonrió. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa retorcida, casi de orgullo, como si se hubiera ganado algo. El brazo me palpitaba y podía sentir cómo la sangre me empapaba la manga. «¡Estás loca! ¡No te me acerques!». No me hizo caso. Se me aventó de nuevo. Ahora me agarró del cuello. Agarré una bandeja del mostrador y le di en la cabeza. Se cayó y se dio con una mesa. Pero ni así se detuvo. Empezó a arrastrarse hacia mí. Sus uñas estaban arañando el piso, dejando rastros de sangre de sus propias manos. Todo el lugar era un caos. La gente gritaba, algunos grababan y otros corrían a la salida. Mi gerente estaba al teléfono gritándole al operador que mandara a una patrulla. Pero en ese momento sentí que todo se detenía, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Me hice hacia atrás y ya no tenía dónde ir. Ya estaba de pie otra vez, moviéndose más rápido de lo que creía. Agarré lo primero que encontré y se lo tiré. Nada la detenía.
Cuando me agarró, me sujetó de la camisa y me jaló hacia adelante. Tenía una fuerza tremenda. Forcejeamos, la golpeé, la pateé, pero era como si no sintiera dolor. Me empezó a ahorcar con todas sus fuerzas. Intenté tomar aire, arañándole los brazos, pero no me soltaba. De reojo vi a uno de mis compañeros agarrar una escoba. La balanceó y le dio en la espalda. Me soltó y ahora iba tras él. Eso me dio la oportunidad de respirar, de agarrarme del borde del mostrador y estabilizarme. Se fue contra él y le quitó la escoba de las manos. Empezó a tambalearse y se cayó. Se le echó encima en unos segundos. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Agarré una bandeja de metal, corrí y le di con todas mis fuerzas. Se desplomó en el suelo. Quedó inmóvil. Unos minutos después, 2 policías llegaron por las puertas con armas desfundadas, gritando que todos se tiraran. Levanté las manos, alejándome del cuerpo. Uno de los oficiales la esposó mientras el otro le tomaba el pulso. Estaba viva, pero apenas. La levantaron del piso y la arrastraron hasta una ambulancia. Vi por una ventana cómo la subían. Su cuerpo estaba inerte, pero seguía irradiando esa misma sensación de peligro. Un paramédico me limpió y me vendó el brazo, y me dijo que necesitaba puntos y una vacuna contra el tétanos. Mis compañeros seguían muy asustados, con la cara pálida. La policía le tomó declaración a todos, haciendo las mismas preguntas una y otra vez. Después de eso no regresé a trabajar por un buen tiempo. Me quedaba despierto por las noches, reviviendo el ataque en mi cabeza, pensando en si pude haber hecho algo diferente, pero la verdad es que no se podía razonar con ella. Era como una tormenta impredecible y destructiva. Algunos dijeron que había dejado de tomar sus medicamentos, otros afirmaban que siempre había sido así, una bomba de tiempo a punto de explotar. Una bomba que explotó conmigo. Este caso está inspirado en el caso real de Henrico. En aquel caso, un hombre fue brutalmente atacado y mordido por una señora por haber recibido su pedido mal. Los testigos afirman que estaba furiosa desde el principio y que en todo momento buscaba pelea. Trabajar de día en Wendy's no era mucho mejor que de noche. Era más tranquilo, claro, pero la monotonía era la misma. Cuando todo pasó, yo acababa de terminar de limpiar los mostradores y las puertas automáticas se abrieron con un zumbido. Entró una pareja. Una señora que agarraba con fuerza un bolso grande y se veía nerviosa. Sus ojos se movían como si estuviera buscando una ruta de escape. El tipo que la acompañaba tenía cuerpo de jugador de fútbol americano. Su cara estaba sin expresión, como con rabia. Inspeccionó el lugar con todas las mesas vacías y se detuvo en mí. Su mirada me heló la sangre. La señora se acercó hacia el mostrador con los hombros encorvados. El tipo la siguió muy de cerca, como vigilándola. Tenía los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. Podía sentir la tensión entre ellos, incluso antes de que hablaran. La señora dio un paso hacia el frente, le temblaba la voz y casi no se oía. ¿Me da el combo número 3? Papas medianas y un refresco chico. Al señor inmediatamente le cambió la cara y su voz explotó. ¿Que ya se te olvidó lo que te dije? Te dije que quería papas grandes. Ella se hizo chiquita y empezó a temblar. Volteó hacia él y le dijo algo, pero pude escuchar. No me alcanza para unas grandes. Traje el dinero justo, lo que habíamos dicho. Apretó los puños y se acercó a ella como intimidándola. Eres una inútil. Siempre te la pasas poniendo excusas. Ni siquiera puedes pedir bien una hamburguesa. Ella se veía muerta de miedo, así que intervine, tratando de romper la tensión que iba en aumento. Señor, no debería... Volteó a verme. Tenía la cara roja de coraje. Sin decir una palabra me empujó tan fuerte que me estrellé contra la pared detrás del mostrador. El hombro me dolía, pero me obligué a pararme. La señora estaba pálida y le temblaban las manos mientras trataba de calmarlo. Por favor, no empieces a pelearte. Todos nos están viendo. Me estás poniendo en vergüenza. Volteó a verla de nuevo y ahora empezó a gritarle peor. ¿Avergonzarte a ti? Tú te estás avergonzando solita.
Todo esto es tu culpa. Mira lo que me hiciste hacer. Ya estarás contenta. Yo ya veía para dónde iba esto. Su furia se estaba saliendo de control. Era una bomba a punto de estallar. Las súplicas de la señora solo parecían alimentar más su enojo. Cuando ella estiró la mano para tocarle el brazo, él le dio un manotazo tan fuerte que ella se tambaleó un paso hacia atrás. Agarré el teléfono y mis dedos torpes trataban de marcar a la policía, y antes de tocar cualquier botón, se abalanzó sobre el mostrador y me agarró la mano apretándola. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú no vas a llamarle a nadie. Quité mi mano, pero él estiró el brazo por encima del mostrador, me jaló hacia adelante y me estrelló contra la caja. Me empezó a golpear y no paraba. Una y otra vez, una y otra vez. Me estaba pegando sin parar y yo no podía defenderme. Y aunque había gente en el lugar, todos tenían mucho miedo. Sentía que la espalda y las costillas me punzaban del dolor. Quería quitármelo de encima, pero no podía. Tenía su cara a unos centímetros de la mía. Sentía su aliento caliente apestando a cigarro. Mis compañeros estaban llamando a la policía, pero nadie hacía nada para defenderme. La señora gritaba suplicándole que se detuviera, pero él la ignoró. Me soltó solo para agarrar un servilletero de metal, se hizo pedazos y se escuchó un estruendo. Luego centró su atención en las mesas y las empezó a voltear una por una con un rugido gutural. El sonido del plástico y el metal golpeando el piso hizo eco por todo el restaurante vacío. Quise arrastrarme hacia la cocina con la esperanza de agarrar algo, lo que fuera para defenderme. Pero él era más rápido. Llegó muy rápido a mí, me agarró del cuello de la camisa y me levantó del suelo de un jalón. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras me sacudía como un muñeco de trapo. Te crees muy valiente, ¿no? A ver, dime algo ahorita. Apenas si me salían las palabras antes de que me volviera a tirar al piso. Mi cabeza se estrelló contra el azulejo y, por un momento, vi todo borroso. Escuchaba la voz de la señora. Estaba como loca, desesperada, pero sus palabras se ahogaban con los gritos de él. Para cuando me senté, él ya estaba destrozando el lugar. Las sillas volaban y una se estrelló contra el ventanal. Entonces, vi el cuchillo de cocina tirado en el suelo. Terminó ahí durante todo el caos. Mi corazón empezó a latir rápido cuando vi que él también lo vio. Recogió el cuchillo agarrándolo con fuerza. La señora quiso agarrarle el brazo, pero él la empujó tan fuerte que se cayó. Se volteó hacia mí y quería matarme. Avanzó lentamente. Llevaba el cuchillo abajo, listo para atacar. Tenía la cara torcida por la rabia y la mirada desorbitada y desenfocada. Me hice para atrás, pero ya no había a dónde ir. Mi espalda pegó contra el mostrador. Estaba atrapado. ¿Todavía quieres jugar al héroe? Vamos a ver qué tan valiente eres ahora, cabrón. Se abrió la puerta y vi entrar corriendo a los policías. Le gritaron que soltara el cuchillo. Sus voces sonaban firmes y dominantes. Por un momento se quedó congelado. Agarró el cuchillo con más fuerza. Me volteaba a ver a mí y a los oficiales como tratando de decidir su siguiente movimiento. La señora le gritó que se detuviera. Las lágrimas le corrían por la cara. Pero él no parecía escucharla. Levantó un poco el cuchillo. Me querían matar de todos modos. No le importaba la policía. Me preparé para lo peor, pensando que hasta ahí había llegado. Pero de repente, uno de los oficiales lo tacleó por la espalda. Se le cayó el cuchillo mientras forcejeaba con él para tumbarlo. Tuvo que ayudarle otro para inmovilizarlo. Yo me quedé sentado en el suelo agitado, viendo cómo lo detenían. Tenía la cara roja y se le saltaban las venas del cuello mientras me seguía insultando. La señora estaba llorando. Tenía las manos cubriéndose la cara. Uno de los policías la ayudó a levantarse y empezó a calmarla. Otro se me acercó para revisar si estaba herido. Me dolía todo el cuerpo. Tenía el labio partido y la cabeza me retumbaba. Pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba. La policía me dijo que el tipo se había metido algo ilícito y por eso se puso así, tan violento. Casi imparable. Tuvieron que meterlo a la patrulla entre 3 compañeros. Ese fue mi último día en Wendy's.
Entregué mi renuncia a la mañana siguiente. No podía volver a entrar a ese lugar. No soportaba la idea de revivir esos momentos cada vez que veía el mostrador o el piso donde todo pasó. A veces todavía pienso en eso. El cuchillo, la furia en sus ojos, el sonido de las sillas estrellándose contra el suelo. Y cada vez que escucho a alguien decir que el trabajo de comida rápida es fácil, me acuerdo de ese día. La gente no tiene idea de lo mal que se pueden poner las cosas. Esta historia está inspirada en un caso real. Un hombre caucásico de unos 25 años llegó a un Wendy's con su novia. Un empleado se dio cuenta de cómo maltrataba a la mujer. Quiso interceder, pero solo fue brutalmente golpeado por el hombre, quien más tarde fue detenido. Estaba en la bodega trapeando el piso con los audífonos puestos. La música tapaba el ruido del restaurante. Llevaba 6 meses trabajando ahí y este solo era otro turno nocturno. Mi atención estaba en limpiar el desastre pegajoso de un envase de jarabe que se había derramado. Las luces parpadeaban de vez en cuando, pero ya estaba acostumbrado. No escuché abrirse las puertas principales, no escuché el alboroto de arriba, ni siquiera escuché los gritos. Pero cuando me quité un audífono, un ruido llegó a mis oídos. Me quedé congelado. Luego otro ruido. Sonaba lejos, pero no lo suficiente. La curiosidad me ganó. Me quité los audífonos y caminé hacia la entrada del piso principal. Fue entonces cuando lo escuché. Un disparo. Sentí que se me revolvió el estómago. Me quedé en mi lugar tratando de encontrarle sentido a lo que estaba escuchando. El corazón me empezó a latir rápido, pero me moví. Cuando me asomé, mis compañeros estaban alineados de rodillas, con las manos detrás de la cabeza. 2 de ellos ya estaban en el suelo, sin vida. Reconocí sus uniformes y sus zapatos, pero tenían la cara volteada. Uno de los asaltantes empezó a caminar y presionó lo que traía contra la cabeza de Greg. Greg era el nuevo. Apenas llevaba una semana. Me hice para atrás para no hacer ruido. Pero de repente se escuchó otro disparo. Se escuchó muchísimo. El lugar era muy reducido. Corrí al fondo de la bodega. El corazón me latía 1000 por hora mientras me deslizaba detrás de una pila de cajas y me agachaba. La bodega se sentía más pequeña ahora, el aire más denso. Seguramente hice ruido porque uno de ellos vino a buscarme. Escuché sus pasos, se acercaban a la bodega. Cada paso hacía que me muriera de miedo. Mi respiración era demasiado ruidosa. Me puse la mano en la boca y de repente la puerta rechinó y lo escuché murmurar algo. Era alto, corpulento y traía un juguete a su costado. Empezó a moverse, escaneando toda la habitación. Sus botas crujían sobre el azúcar que se me había derramado. Se detuvo a unos metros de mí. Agarré el mango de un trapeador como si pudiera protegerme. Se acercó más. Sus botas se detuvieron a centímetros de mí. Y ahí me di cuenta que traía sangre salpicada. Se agachó ligeramente entrecerrando los ojos mientras me buscaba. Contuve la respiración rezando para que no mirara hacia abajo. Se movió y por un momento su mirada pareció clavarse en mí. Me tensé, listo para correr. De repente un fuerte estruendo vino del otro lado de la habitación. Volteó bruscamente maldiciendo en voz baja. Pateó una pila de cajas, revelando a otra persona. Era Marcus, uno de los cocineros. Marcus se abalanzó contra él y lo tacleó. Forcejearon por el control del arma, pero Marcus no era rival. El arma se disparó 1, 2 veces. Marcus se tambaleó hacia atrás agarrándose el pecho. Giró hacia la salida tropezando, pero un disparo más lo derribó antes de que pudiera dar otro. El tipo gritó algo que no entendí y otra figura apareció en la puerta. Me quedé congelado, esperando a que no me encontraran. Uno de ellos gritó una orden y el tipo que le disparó a Marcus pateó el cuerpo inerte antes de irse. La habitación volvió a quedar en silencio, a excepción de mi respiración. Esperé. Los minutos parecían horas. El silencio era asfixiante. Me armé de valor para salir detrás de las cajas. Evité ver las manchas oscuras en el suelo mientras me arrastraba hacia la bodega. El área del comedor estaba silenciosa ahora. Me asomé por la esquina y se me revolvió el estómago. Todos estaban en el suelo.
Mis compañeros, la gente con la que pasaba horas cada semana, estaban sin vida en el piso. Los dos tipos estaban parados sobre ellos, uno revisando carteras y bolsos y el otro viendo si no se les escapaba nada. Se movían rápido. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Ve a verificar que no haya nadie más. Revisa atrás. Regresé corriendo a la bodega y me escondí de nuevo, esta vez en un gabinete debajo del fregadero. Tenía las rodillas pegadas al pecho y tuve que mantener la puerta del gabinete cerrada desde adentro. Los pasos sonaron más cerca. La puerta de la bodega rechinó cuando se abrió. El tipo entró y se escuchaba su respiración. Podía escucharlo mover cosas del lugar, tirando cosas mientras me buscaba. Maldecía, no sé qué decía, cada vez más impaciente. Era minucioso, revisaba cada rincón y se acercó a donde estaba. Podía ver sus botas otra vez. Se detuvo justo frente a la puerta del gabinete. El corazón me empezó a latir tan fuerte que estaba seguro de que lo escuchaba. Agarró la manija del gabinete y la jaló. En ese instante, lo empujé hacia afuera con todas mis fuerzas, tomándolo por sorpresa. Se tambaleó hacia atrás y me le fui encima agarrándole el brazo para mantener el arma lejos. Caímos al suelo y esparcimos los suministros por todas partes. Él era fuerte, mucho más que yo. Me empujó y empezó a buscar el arma, pero le di una patada. Me dio un golpe en el estómago y me sacó el aire. Me moví gateando, agarré una escoba y le di un golpe. Le di en el hombro, pero eso solo pareció enojarlo más. Se abalanzó sobre mí y volvimos a chocar. Quería agarrar cualquier cosa que tuviera a mi alcance, una botella, una caja, lo que fuera para frenarlo. Encontré una llave inglesa y le di con todas mis fuerzas. Gritó de dolor, pero no fue suficiente para detenerlo. Me agarró la muñeca y me la retorció, obligándome a soltar la llave. Quise empujarlo, pero me inmovilizó contra el piso. Su mano se cerró alrededor de mi garganta y pude sentir la presión cortándome el aire. Se me nubló la vista y empecé a agitarme. Estaba desesperado. Mi mano encontró un pedazo de vidrio roto y se la clavé. Gritó de dolor y solo así pude soltarme. La sangre le empapaba la camisa, pero no se detenía. Alcanzó el arma debajo del estante y la pateé más lejos. Se abalanzó tras ella y aproveché la oportunidad para correr. Sentía las piernas como de gelatina, pero no me detuve. Salí de la bodega desesperado, estaba muy agitado y me faltaba el aire. Y de repente lo vi. Me quedé helado. El segundo tipo estaba ahí bloqueando la salida. Tenía la cara torcida con una sonrisa burlona mientras levantaba su arma. No lo pensé, solo corrí en la otra dirección. Sentí que el corazón me iba a explotar. Buscaba otra forma de salir. Me persiguió, podía escucharlo atrás de mí. Entré de golpe a la otra habitación cerrando la puerta y poniéndole seguro. La habitación era pequeña, llena de archivos y material de oficina. Empezó a golpear la puerta. Cada golpe me hacía encogerme de miedo. Agarré una silla y la atoré debajo de la manija esperando que resistiera. Los golpes no paraban y por un momento hubo un silencio. Luego, un disparo hizo añicos el silencio y rompió la cerradura. No esperé a que entrara. Me subí al escritorio y empujé un panel del techo, metiéndome al falso plafón. Era estrecho y lleno de polvo, pero era una salida. Me arrastré lo más rápido que pude, ignorando el sonido de él llegando a la habitación de abajo. Encontré una abertura y me dejé caer por el otro pasillo. Mis rodillas se doblaron con el impacto, pero me obligué a salir moviéndome. La salida de emergencia estaba adelante. Atravesé la puerta de golpe y salí al aire frío de la noche. Sentía que me ahogaba mientras respiraba desesperado. El estacionamiento estaba vacío, pero no dejé de correr. Llegué a la calle principal y le hice señas a un auto que pasaba. El conductor se detuvo en shock mientras yo le pedía ayuda a gritos. Llamaron a la policía y me dejé caer al suelo. Llegaron y rodearon el restaurante. Encontraron al primer tipo inconsciente en la bodega. El segundo había desaparecido dejando atrás solo caos y miedo. Después me enteré que también habían detenido al otro. El por qué hicieron lo que hicieron me hizo llorar muchísimo. Un asalto, todas esas personas murieron solo por un asalto. Todavía pienso en esa noche y que tuve otra oportunidad de vivir. Una oportunidad que mis compañeros no tuvieron. Ahora disfruto hasta las cosas más simples. Los problemas que tengo parecen pequeñeces. Todo es diferente desde ese día. A veces pienso en si hubiera podido hacer algo para salvar a mis compañeros. Pero la respuesta es no. Sobreviví y con eso es más que suficiente.
Arándano 13 presentó 3 historias de terror en Wendy's. Oigan, espero que les haya gustado y vengo a recordarles que se suscriban. Tengo el tema de Wendy's en la cabeza porque apenas van a abrir uno, entonces yo dije, qué mejor este momento que estrenar estas historias ahorita que Wendy's va a regresar a México, o bueno, a la ciudad, porque ya había uno. Suscríbanse y vamos con los saludos, ¿ok? Vamos con Elian Sánchez. Hola Arándano, si puedes mandarme un saludo, me gustan tus historias, están muy buenas. Estilo anime. Pues sí, ese es el estilo de Wansi, Elian Sánchez. Muchas gracias. Aide Ferral García, amo tus videos, son los más increíbles. La narración, la animación y el video de Starbucks fue increíble. Gracias, Ferral García. Sumi5686, no puede ser, doblaje de Wansi, es mi canal favorito de terror en inglés. Te amo, Arandanito, tremendo doblaje, te quedó increíble. Besotes, qué bueno que les gustó la colaboración. Ángel Tobar, hace poco más de 2 meses descubrí tu canal, honestamente me he vuelto un poco adicto a tus narraciones. Este video fue top, gracias por tu trabajo. Besotes, Ángel. Melissa, llevo tiempo siguiéndote y no me has podido saludar. Pues te saludo, Melissa. Te mando un abrazo. Y bueno, oigan, la verdad, la animación de Wansi Entertainment, esta colaboración que voy a estar teniendo con Wansi, ha sido muy bien recibida. Muchísimas gracias. Sigan comentando qué tipo de historias quieren. Y les decía esto de lo de Wendy's porque van a abrir otra vez en la Ciudad de México uno. Y yo dije, güey, qué mejor momento para aprovechar esto y lanzarles 3 historias de terror en Wendy's, que fue... Wendy's fue el primer video que lancé en este canal, 3 historias de terror, y pues no, y bueno, pues ahorita lancé otro. ¿Quieren más de Burger King? De McDonald's. Coméntenlo, suscríbanse por favor, no se les olvide, tengo un podcast. Muchos me han estado preguntando que si me mandan su historia. Claro, mándenme su historia y su historia la narro siempre en mi podcast, Arándano 13. Les mando un besito, gracias por estar acá y bueno, bye.